Bueno, buenos días a todos, compañeros. Como bien lo menciona el doctor, nosotros les vamos a presentar el examen de cuello o exploración de cuello. Bueno, vamos a tocar temas como la morfología, el examen osteoarticular, la movilidad, la inspección y palpación de ganglios, el examen de arterias, la exploración de venas, la exploración de tráquea y por último de la glándula tiroides. Me voy a salir tantito porque creo que alguien está en sala de espera. Listo. Bueno, vamos a empezar con, bueno, ¿qué es el cuello? Esta región o estructura va a estar comprendida entre la cabeza y el tórax, o también se dice que es la estructura que va a unir a la cabeza con el tronco y esto a su vez a las extremidades. Bueno, esta estructura es importante porque es la estructura que le va a brindar sostén a la cabeza y también le va a permitir guiar sus movimientos. La morfología. El cuello, como todos sabemos, es de forma cilíndrica y su circunferencia inferior es un poco más amplia que la superior. Y bueno, su longitud va a estar determinada por la posición de las primeras 7 vértebras, las cervicales, y también su forma depende un poco, dependiendo de la forma, la morfología del cuerpo. Es decir, bueno, no sé si recuerdan la topología de Sheldon, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Por ejemplo, en el ectomorfo, el cuello se dice que es más alargado y más delgado. Caso contrario al endomorfo, que suele ser un poco más corto y más ancho. Y bueno, estas longitudes, como el grosor, está determinado por el músculo y también por el tejido celular graso. Esas son algunas, bueno, formas que usualmente podemos ver en la exploración, pero también hay que tomar en cuenta algunas patologías que nos van a dar diferentes tipos de cuello. Por ejemplo, en la primera imagen, que es el síndrome de Klippel-Feil, en este el cuello va a ser muy corto y muy ancho debido a la ausencia, bueno, no ausencia, sino a la función de 2 o más vértebras y es por eso que el cuello se ve así. El síndrome de Turner, que igual el cuello es más corto y más ancho y se dice que es el cuello alado porque a los laterales vemos pliegues que sobresalen del cuello. También podemos encontrar anomalías como el síndrome mediastínico, en donde la vena va a estar un tanto distendida y un poco edematizada. Se dice que está en esclavina porque se extiende hasta los hombros. Igual lo vamos a ver más a profundidad más adelante. También podemos encontrar como la tortícolis congénita, que esta se da por un acortamiento en el músculo esternocleidomastoideo y por eso tiende a la inclinación, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. También podemos ver formaciones tumorales, que estas van a ser evidentes porque sobresalen como en relieve, como podemos observar en la imagen. Y esto es más frecuente en los ganglios y en las glándulas, que de igual manera más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a continuar con los límites superficiales del cuello, que este es muy importante para lo que va a seguir durante la exploración. Y bueno, para saber también a qué tanto de estructura le llamamos cuello. Entonces, vamos a empezar con las superiores. Aquí se las subrayé y las pueden ir siguiendo con las flechas de colores. Entonces, el primero va a ser el borde inferior horizontal de la mandíbula. Pueden ver la flechita naranja, la estructura que está indicando. El siguiente punto va a ser el borde posterior de la rama ascendente mandibular, que está señalando la flecha amarilla.
La línea horizontal desde la articulación temporomaxilar hasta la protuberancia occipital externa, que está señalada con la flecha rosa. La línea curva occipital superior, que podemos ver un poco detrás de la oreja, señalada con la flecha verde. El borde superior del manubrio esternal, flecha roja. Y la cara superior de ambas clavículas son las flechas verdes. Y por último, la línea horizontal que une articulaciones acromioclaviculares pasando por la hipófisis. Bueno, estas No, tres últimas son los límites inferiores. Y la última es límite inferior, pero también posterior. Esa la vemos en la imagen de arriba, que está señalada con la flecha morada. Ahora bien, vamos con los límites profundos del cuello. Si bien estos no todos son observables, son importantes saberlos. Los superiores el primer límite superior se encuentra en la base del cráneo, entre la apófisis pterigoides y la apófisis estiloides, que está señalada con la flecha azul. El segundo límite es la protuberancia occipital externa. De igual manera está señalada con la flecha verde. El borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, que la vemos en la imagen de su derecha. Y los límites inferiores, el primero de ellos va a ser el plano oblicuo que pasa por el disco intervertebral entre C7 y D1, que es muy parecido al que veíamos en la anterior diapositiva. El segundo límite, se va a encontrar en la cara superior de la primera costilla. Y por último, el límite inferior siguiente va a ser en el borde superior del manubrio esternal. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, ¿a qué se refiere con D1? O sea, ¿cuál Perdón. es la Sí, estructura la de primera. D1? Es la primera costilla. Se refiere a la primera costilla. Ah, Entonces, va a estar entre el disco, entre la última vértebra y la primera costilla. ok, gracias. Sí. Bueno, también para la exploración es muy importante saber que el cuello se divide en ciertas regiones. El primero de ellos va a ser el posterior o nuca. Y los más relevantes van a estar en la parte anterior del cuello. La primera región es la superficial o hioidea, que esta a su vez se va a dividir en región suprahioidea e infrahioidea. No sé si, pueden observar el triángulo que se forma. Y las regiones laterales, que estas a su vez igual se van a dividir en triángulos, que van a ser, y en regiones también, que va a ser la región parotidia, la región carotidia y la región supraclavicular. Y la región profunda o prevertebral, que si bien no va a ser observable, algunas estructuras que son de importancia para la exploración física del cuello, que van a ser, que es importante saberlas y tomarlas muy en cuenta. Por ejemplo, en esta región vamos a encontrar el sistema vascular arterial y venoso, como por ejemplo la arteria carótida, la vena yugular. También vamos a tener parte del sistema digestivo, como el esófago, también parte de las vías aéreas, como la tráquea, la faringe y la laringe. También muy importante y que vamos también a explorar, los ganglios linfáticos. También glándulas muy importantes que pueden ser de anomalías, pueden tener anomalías y ser palpables durante la exploración, que vamos a ver más adelante. Las glándulas son la tiroides y paratiroides, y también estructuras que vamos a poder palpar, que van a ser los cartílagos, el tiroides y el cricoides. Y bueno, vamos a continuar con el examen osteoarticular y movilidad, también con el examen de ganglios. No sé si tengan alguna duda con lo anterior.
Bueno, nada más quería mencionar que cuando hagan la inspección de cuello, pues aparte de la forma, recuerden que hay que también valorar la simetría, las alteraciones de la superficie. Si, como usted comentaba, tiene alguna tumoración, algún cambio de coloración, alguna, por ejemplo, la presencia de nevos, la presencia de algunas formaciones como podrían ser ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Um, Papilomas, algún tipo de lesiones evidentes, ¿no? Cicatrices. También es importante hacerlo notar porque nos pueden orientar a algún problema que tenga nuestro paciente. Sí, gracias. Ok, vamos a seguir con el examen osteoarticular y de la movilidad. Bueno, comencemos con el óseo, en el cual se va a destacar la prominencia de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, que está presente y está muy marcada en la cara dorsal de cuello en todos los pacientes. Y esta va a ser como que lo vamos a ver que sería inspección, pero también la podemos palpar como se ve en la imagen. Posteriormente nos vamos a la palpación de las masas musculares. Vamos a comenzar con las posteriores, que comprenden los músculos trapecio, esplenio y complejo mayor y menor, encargados de la extensión, la flexión, la inclinación lateral y rotación del cuello. Y cuando tenemos ausencia de esta, bueno, cuando podemos sentir una gran masa, que es una palpación como una banda tensa, se dice que tiene una contractura cervical. Y la cara lateral, que principalmente vamos a tener en el músculo esternocleidomastoide. La que sigue, por favor. Y nos vamos al examen de la movilidad. Se explora al paciente sentado en la mesa de exploración y los movimientos a explorar son flexión, extensión, rotación e inclinación. Es muy importante si nosotros consideramos que el paciente es sospechoso de traumatismo cervical, no se puede hacer estos movimientos porque empeoraría la patología. Vamos con el primer movimiento, que sería flexión normal, y consiste en que el mentor contacta con la horquilla external del esternón, con la horquilla external. Si hay una rigidez, si el paciente presenta problemas al hacer este movimiento, se puede sospechar que el paciente tiene meningitis. En cambio, la extensión es cuando el mentón se separa de la horquilla external. La distancia normal es de más de 18 centímetros aproximadamente, pero esto va a depender de la longitud del cuello y el grado de laxitud que tenga el paciente. Tenemos rotación, en la cual se solicita al paciente que gira la cabeza de un lado y después del otro, sin mover el tronco, alcanzando 90 grados, es decir, el plano sagital de la cabeza coincide con el plano transversal del tronco. Es muy normal que en adultos mayores el grado que se alcance son de 60 grados, en jóvenes pues es de 90 grados, esto es normal. Y por último tenemos las inclinaciones laterales, que pedir al paciente que dirija su oreja hacia el hombro de un lado y otro, vigilando que no eleve el hombro y puede alcanzar un movimiento de 30 a 45 grados. Esto no se va a poder hacer y hay rigidez cuando tenemos la patología de espondiloartritis. La que sigue, por favor. Ese es un video de más o menos cómo son las articulaciones, cómo se mueven las articulaciones en los movimientos.
La que sigue, por favor. Pues vamos ahora al examen de ganglios. La que sigue, por favor. La que sigue. Ay, gracias. Bueno, el estudio de los ganglios linfáticos del cuello es fundamental debido al importante número de ganglios linfáticos en esta región. El agrandamiento de uno de ellos o de un grupo de ellos es motivo de alarma y consulta frecuente. Bueno, para comenzar la exploración se va a hacer mediante la palpación y se realiza por la maniobra de deslizamiento, como se ve en la imagen de la izquierda. En esta puede ser con uno o dos dedos, que sería el índice y el medio. Es muy importante que la palpación se realice de manera simultánea en ambos lados del cuello para establecer mejor una comparación. Y es en sentido descendente, comenzaremos de arriba para terminar para las clavículas. Y es muy importante precisar el número que encontremos, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, en este caso si el paciente presenta dolor, el movimiento y las características de adherencia. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener 9 regiones a explorar. En la parte de izquierda está el ganglio, su nombre, y en la parte derecha de la tabla está en donde se localiza. Y abajo tenemos las imágenes de más o menos dónde se localizan. Vamos a comenzar con el primero, que dice ganglio cervical superior, y que se encuentra o lo debemos de palpar en la parte alta del surco retromandibulomastoideo. Este recoge linfa de la mucosa rinofaringe y vegetaciones adenoideas y drena la cadena yugular. Es muy importante que si se palpa algo o presenta dolor, puede ser que el paciente conste de adenositis. El siguiente sería ganglio submaxilar, que se encuentra en el ángulo bajo de la mandíbula. Su palpación se facilita poniendo la cabeza en flexión y que el paciente se encuentre relajado. Y va a drenar a la cadena ganglionar yugular. El tercero, que sería el ganglio submaxilar, lo encontramos bajo el punto medio de la rama horizontal de la mandíbula. Si encontramos o el paciente encuentra algún dolor o alguna masa, puede ser afectado por un absceso dentario o gingivitis lateral. Tenemos la cadena ganglionar submentoniana, que bordea por debajo de todo el arco mandibular en ganglios submaxilares y que se va a la cadena ganglionar yugular. Esto lo vamos a encontrar dividido en 3 partes, que sería preesternocleidomastoideo, que está en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el reto esternocleidomastoideo a largo del borde posterior del músculo, y por último la cadena ganglionar subesternocleidomastoidea, que está por debajo del músculo. La que sigue, por favor. Tenemos posteriormente el ganglio yugular medio, en el cual sirve de referencia para palparlo en los bordes del esternocleidomastoideo. Tenemos el ganglio espinal medio, que se está situado en un triángulo delimitado por 2 músculos, que sería el esternocleidomastoideo y el trapecio. Tenemos la cadena nucal, que esta pues la vamos a encontrar, es vertical y la encontramos en la parte posterior del cuello. Cuando está tumefactada, se piensa en mononucleosis infecciosa. Tenemos también el ganglio supraclaviculares, que se encuentra a lo largo del borde superior de la clavícula y desemboca en conducto linfático torácico izquierdo. Cuando tenemos una afección, el 80% de estas afecciones serían adenopatías, homo o bilaterales, correspondientes a neoplasias del pulmón, y solo el 20% va a ser o se puede ser por causa de tuberculosis o pleuritis apical. Y por último vamos a tener el ganglio de Toyser o Wirche, según los alemanes, y se encuentra detrás del ángulo de la clavícula con la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Y La ese que es sigue, por asociado favor. a cáncer de estómago, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en la primera diapositiva, en la imagen de su derecha, se estaba viendo cómo se palpaba este ganglio. Sí, La que sigue. como, bueno, ajá.
bueno, concluyendo un poco su tema, agregando, mejor dicho, como bien mencionaba el doctor, en el ganglio supraclavicular, también si encontramos algún nódulo o algo así, puede ser pues, una posible metástasis del cáncer abdominal. Ujú. Y bueno, pues entrando un poco en patología, vamos a tener las principales causas de masas cervicales, pero esto lo vamos a dividir en el triángulo anterior y en el posterior. Vamos a comenzar en el triángulo anterior y primero en la línea media, que es común que nosotros, en primera vista, cuando llega el paciente a la consulta, nosotros observemos. En algunas ocasiones, pues sí es necesario palpar porque no son a simple vista. Y la primera sería el bocio o nódulo tiroideo, que es un crecimiento anormal de la glándula. El otro que tenemos sería el quiste tirogloso, ubicado en el cartílago tiroides, en la línea media. Tenemos el quiste dermatoide, que puede ser una infección congénita benigna de origen embrionario. Es una pequeña tumoración que aumenta de forma progresiva sin ninguna sintomatología asociada, porque pues es embrionario, es congénito. Tenemos en la cara lateral el quiste braquial, que decía en el libro que se palpan como bolsitas de agua caliente a medio llenar, como se ve en la imagen. Y también puede ser un trastorno congénito caracterizado por la aparición de nódulos o masas en el cuello que son de forma ovalada, movible y aparecen justo debajo de la piel entre el músculo esternocleidomastoideo y la faringe. Tenemos el higroma quístico, que es, como se ve en la imagen, es lateral y es importante que es translúcido a la luz. ¿Por qué? Porque es una anomalía congénita que ocurre a medida que el niño crece en el útero, el bebé crece en el útero, y que se forma a partir de pedazos de material que llevan líquido y glóbulos blancos, que dicho material se denomina tejido linfático embrionario. Y es muy común que pues aparezca en los niños, pero de hecho sí es congénito y cuando nace no se puede ver, ya se llega a ver cuando crece. Esto depende pues de cada paciente. Y por último, en la cara lateral tenemos el divertículo faríngeo. La que sigue, por favor. Y del triángulo posterior vamos a tener las neoplásicas, que son linfomas, metástasis ganglionares y tumores neurógenos y paragangliomas. Y en caso de las inflamatorias, tenemos adenitis tuberculosa y adenitis inflamatoria de cualquier etiología. Y bueno, ya vamos a pasar a un video de cómo se debe hacer la palpación. La que sigue, por favor. Perdón, otra tumoración que pueden llegar a encontrar es el meningioma también, en la cara posterior. Buenos días, hoy vamos a ver las adenopatías. Primero de todo, ¿qué se considera una adenopatía? Pues cuando hay un aumento del tamaño del ganglio, un aumento en el número de los ganglios o un cambio en su consistencia. El aumento del tamaño se considera mayor de 1 centímetro o 2 centímetros en caso de las adenopatías inguinales. Estas adenopatías pueden ser localizadas si es en un solo terreno ganglionar o generalizada cuando cuando están afectados 2 o más terrenos no contiguos. Muy bien, para la exploración es muy importante la palpación, ver la ubicación como ahora veremos y describir el tamaño, la dureza, si está duro o blando, la movilidad, si es fijo nos orienta más a la patología tumoral o si es rodadero o móvil. Y también importante ver si hay signos inflamatorios, si está caliente, si hay edema y si hay signos de si está fistulado. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la exploración. Primero de todo nos centramos en cabeza y cuello. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Debemos palpar las adenopatías retroauriculares, las occipitales, las submentonianas, las laterocervicales, las cervicales posteriores y las supraclaviculares.
el segundo, tercer y cuarto dedo, las buscamos. Esta exploración también se puede hacer por detrás del paciente y una vez más las buscamos todas. Las occipitales, las auriculares, submentonianas, y las cervicales. Muy bien. El siguiente terreno a explorar será la axila. Bueno, aquí también es importante mencionar la importancia de la movilidad, ya que esto nos va a poder orientar a algún diagnóstico. Por ejemplo, si los nódulos pueden ser dolorosos y blandos, nos pueden indicar inflamación debido a alguna infección. Caso contrario, si los nódulos suelen ser duros o que están adheridos, es decir, no presentan movilidad, nos pueden indicar algún tipo de cáncer. Vamos a continuar con la exploración de arterias y de venas. Bueno, yo quería recordar aquí un poquito de anatomía para mencionar el origen de las ramas, ya que las principales serían las carótidas, que son de mayor interés. Por ejemplo, aquí la arteria carótida común asciende hasta, junto con la vena yugular interna y el nervio vago por la vaina carotidia. Estas hasta el nivel del borde superior del cartílago tiroides. Ahí la arteria carótida común se divide en tanto la externa como la interna. Y quería recordar, bueno, eso en cuanto a cuánto conforman la que ascienden, y en cuanto a su origen, es recordar que nada más la derecha, bueno, viene del tronco brachiocefálico y de la izquierda es directa del callado. Okay. Quería recordarle también que la arteria carótida interna no tiene ramas en el cuello, esta asciende hasta la base del cráneo, pero sí tiene relevancia ya que su porción proximal tiene el seno carotidio, que para recordar es el receptor de presión, pero también en la bifurcación de las arterias carótidas, bueno, de la arteria carótida, se encuentra el cuerpo carotidio, que es el quimiorreceptor de la concentración de oxígeno en sangre. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quería poner la estructura del cuello, en la que también se pueden dividir en fascias. En esta encontramos la fascia, la vaina carotidia, en donde se encuentran dentro de estas estructuras el nervio vago, la vena yugular y la arteria carótida. Y del otro lado puse también se puede dividir en triángulos, como nos mencionaron en la morfología. En este está el triángulo carotidio. Está delimitado por el esternocleidomastoideo, el homoyoideo y el músculo digástrico. Igual las estructuras que podemos encontrar son las arterias carótidas, tanto interna y externa, el seno carotidio, el cuerpo carotidio, el nervio hipogloso y la vena yugular. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Este es un esquema a muy grandes rasgos, porque ahorita voy a especificar en cada uno. En el procedimiento, por ejemplo, le tenemos que pedir al paciente, después de haber hecho el interrogatorio, pedirle un consentimiento verbal, porque usualmente no se hace por escrito, en el que lo vamos a explorar. Igual después de haber realizado la higiene de manos. Entonces, para esto necesitamos una camilla en la que se recueste y debe de estar en una posición de 30 grados. De ahí vamos a hacer una inspección del pulso y también la auscultación. Sí, me pasa la siguiente, por favor. Bueno, este es el pulso carotidio. Lo vamos a tomar se palpa la parte anterior del esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea. Ese se palpa por debajo de una línea imaginaria que pasa superior al cartílago tiroideo, ya que
pasando este borde se bifurcan la arteria carótida común. Se coloca el dedo índice y medio y se presiona la arteria carótida. Esto se realiza a cada lado del cuello. Se debe de evaluar su frecuencia, el ritmo, la amplitud y el tiempo de duración de la onda. La que sigue, por favor. Entre las causas de un pulso anormal, dice pulso parvo y tardío, rápido y débil, salto y magno, un pulso alternante, irregular y perpetuo. Parvo y tardío se refiere a la amplitud de la onda. Por ejemplo, rápido y débil, bueno, rápido y lento es la frecuencia, saltón y tardío el tiempo de duración, y si es regular o irregular al ritmo. Entonces, del otro lado puse algunas causas en las que podremos encontrar este tipo de pulsos, que son, como son la estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo, en el filiforme raramente fiebre, insuficiencia de la válvula igual aórtica, insuficiencia del ventrículo izquierdo y fibrilación auricular. La que sigue, por favor. Para la auscultación, de igual forma, tenemos que hacer pasos previos para ubicar la arteria carótida. En este se palpa igual la parte anterior del esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea, por debajo igual de la línea imaginaria del cartílago tiroideo del borde superior. Y ya ubicando la arteria, se inicia escuchando desde la parte posterior del cartílago tiroides hasta el ángulo de la mandíbula. Este se debe de decir al paciente que aguante la respiración durante de 15 a 30 segundos para una inspiración profunda, ya que esto es más evidente que podamos escuchar un soplo. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, perdón. Nada más hacer comentario de que no hay que explorar un pulso a la vez, no hay que explorar los dos al mismo tiempo, sobre todo en las personas de edad avanzada, porque podemos causar compromiso circulatorio a nivel cerebral y en algunos pacientes, sobre todo si ya tienen problema de estenosis a nivel de carótidas, podríamos incluso causar eventos de isquemia, entonces hay que tener mucho cuidado. Y que al palpar el pulso también se puede encontrar una alteración que se llama tril. El tril es lo que se conoce como soplo palpable. Se menciona que si es un soplo muy intenso, al hacer la palpación de la arteria, se siente una vibración, como cuando me menciona en el libro, como si cuando un gato está maullando y le tocan la espalda, el dorso, se siente como una ligera vibración cuando está maullando el gato. Esa es la misma sensación que se siente cuando hay un soplo intenso. Es lo que se conoce como tril. Gracias, doctor. Sí. Aquí también quería recalcar un poquito sobre el origen de las venas. Por ejemplo, la vena yugular externa empieza, por ejemplo, cerca del ángulo de la mandíbula inferior a la oreja y cruza oblicuamente al esternocleidomastoideo. Esto, bueno, se me hizo como una tipo mnemotecnia acordar una X, porque ya que cruzan oblicuas estos. La vena subclavia, por ejemplo, también es de importancia, ya que va a tener como trama la yugular externa que va a drenar en la subclavia, y esta es el principal conducto de drenaje del miembro superior. Posteriormente se unen estas, la vena subclavia con la vena yugular interna, y forman el tronco venoso brachiocefálico, que van a drenar la vena cava superior. Bueno, esto y ya después a la aurícula derecha. Eso quería retomarlo porque hay un signo más adelante que es el reflujo de pato yugular. Entonces, por eso quería como hacer esto. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Para tomar el pulso venoso, de igual forma se le pide al paciente, su consentimiento igual verbal, y que de igual forma vamos a recostarlo en una camilla de 30 a 45 grados. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que oriente que incline la cabeza
o que la ponga hacia el lado contrario del lado en el que estamos observando. Con ayuda de una lámpara le vamos a poner luz sin lastimar al paciente con la intensidad y vamos a observar las venas. En este caso, yo puse un ejemplo de una vena ingurgitada, pero no son tan visibles. De ahí, por ejemplo, observando primero la vena yugular externa en la vena ingurgitada que está ahí, y después veríamos la vena yugular interna, que es un poquito, creí que era un poquito más difícil de observar, pero de igual forma se puede ver. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? De ahí, por ejemplo, de ahí para medir el pulso, se ubica el borde más alto de la vista, en el cuello de la vena yugular interna, y se palpa el ángulo del esternón. Y junto con una regla se mide de forma vertical en centímetros. Se mide en centímetros y eso sería nuestro pulso. También encontré otros dos signos, el signo de Pemberton, que se le pide al paciente que alce los brazos en un tiempo de 1 minuto aproximadamente, y empieza a ponerse ya sea cianótico o empieza con sus fascias, su fascia roja. Y en el reflejo hepatoyugular, que recordar también que la vena yugular interna tiene un seno en el que tiene una válvula. Cuando hay, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, sí tiende a haber un pequeño retorno. Entonces, en el reflejo hepatoyugular, cuando se hace presión por aproximadamente 1 minuto a la altura del hígado, se empieza a ver la ingurgitación de la vena yugular interna. Y esto igual a pesar de que las venas central, media y lateral del hígado drenan en la vena cava inferior, estas va a llegar de igual forma a la aurícula derecha. Entonces, aquí como va a haber una insuficiencia, va a provocar un retorno hacia las venas cavas. Y en esto también se ve reflejado en la vena yugular interna. La que sigue, por favor. Un momentito. Nada más mencionarle de que, como mencionó usted, se toma como referencia la escotadura del esternón, y a través con una regla se mide la altura máxima de la vena yugular. Normalmente debe de medir 2 centímetros, colocando al paciente a 30 o 45 grados. Si la ingurgitación yugular es más de 2 centímetros, ya nos habla de una patología, ¿sí? Y dentro de las patologías, como usted mencionaba, pues está la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que la cual podemos encontrar la presencia de reflujo hepatoyugular. Y la otra situación también que hay que mencionar, el signo de Pemberton. Recuerde que esa alteración que se presenta al elevar los brazos nos está hablando de una compresión a nivel del mediastino. Podría ser por ejemplo, por un bocio intratorácico o alguna otra tumoración a nivel mediastinal, que al elevar los brazos comprime la porción superior del tórax, y eso hace que se ingurgiten las venas, y por eso se ve la cara más rubicunda o cianótica en el paciente. Y ahorita siga. Gracias. También los factores que influyen en el pulso venoso, encontré que también dependía del largo del cuello, del panículo adiposo de la persona, de la presión venosa en general, el toser, el pujar, la deshidratación, el estar acostado y de pie. En también era importante mencionar como el grado de la posición de la camilla y el pulso que se tomó, ya que cuando está acostada la persona tiende a bajar
y cuando se encuentra de pie tiende a subir. Y la que sigue, por favor. Aquí también coloqué un video, bueno, de ambas partes del examen de arteria y de vena. Before examining the neck vessels, elevate the head of the bed or examination table to about 30 degrees and ask the patient to lie down. To assess the carotid arteries, first inspect the neck for pulsations. To feel the carotid artery, place your left thumb or your right index and middle fingers on the right carotid artery just inside the sternomastoid muscle. Palpate in the lower half of the neck to avoid pressing on the carotid sinus. As you feel the pulse, concentrate on its amplitude and contour. Note any variation in amplitude from beat to beat or with respiration. With your right thumb, palpate the left carotid pulse in the same manner, comparing it with the other side. Do not press on both carotid arteries at once. Next, use the bell of the stethoscope to auscultate for a bruit on both sides of the neck. A bruit is a whooshing, murmur-like sound that suggests arterial narrowing. If present, it would sound like this. Now, examine the jugular veins. Have the patient turn his head away from you slightly. Then, using tangential lighting, inspect the jugular veins on the right side. Usually, the best vein for analysis is the right internal jugular. First, identify the external jugular vein. If it's not visible, compression just above the clavicle may distend it. Then, find the pulsations of the internal jugular vein. Here they are seen between the two attachments of the sternomastoid muscle. To estimate jugular venous pressure and the pressure in the right atrium, first identify the highest point of pulsation in the internal jugular vein. Next, find the sternal angle. Then measure the vertical distance between that point and the sternal angle in centimeters. The number of centimeters is an estimate of jugular venous pressure. When recording this estimate, also document the angle at which the bed is elevated. In this patient, the internal jugular venous pressure is 1 centimeter above the sternal angle, with the head of the bed elevated 30 degrees. In another patient, the pulsations of the internal jugular vein are easy to see, especially during expiration. Note their soft, rapid, undulating quality with 2 elevations and 2 troughs per heartbeat. Compare them to the single thrust of the carotid artery pulsations. Y ya posteriormente seguiremos con la exploración de tráquea y de glándulas tiroides. ¿Alguna duda, comentario aquí? ¿Ninguna duda? No. ¿Algo que guste agregar usted, doctor? Pues no, nada más lo de la medición del grado de ingurgitación yugular, pero ya en el video ya se vio cómo se debe realizar. Muy importante la posición, recuerden que debe ser entre 30 y 45 grados, porque si lo hacen en una posición mayor de 45 grados, pues la ingurgitación yugular va a disminuir, y si lo hacemos acostado, como aumenta el retorno venoso, pues va a ser mucho más evidente la plétora yugular, sin que necesariamente implique alguna patología, ¿no? Y también recuerden que esta ingurgitación yugular, pues es una forma de determinar en forma indirecta el volumen sanguíneo que está retornando al corazón, el volumen venoso. Entonces, si el paciente, por ejemplo, si está deshidratado, pues la ingurgitación yugular va a estar disminuida. Si está con datos de falla cardíaca
o si, por ejemplo, está con sobrehidratación de líquidos, por ejemplo, cuando los tenemos manejando con soluciones parenterales, pues esto se va a incrementar. Entonces debemos tomarlo en cuenta para valorarlo, ¿no? Y la otra situación también que debemos tomar en cuenta es que si la plétora yugular está aumentada, hay que descartar también algún problema de compresión que esté afectando el retorno venoso, ¿no? A nivel de mediastino o o a nivel de cuello por alguna tumoración. Nada más. Sí, doctor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la exploración de tráquea. La siguiente, por favor, gracias. Primero, más que nada que vean dónde está su ubicación, ¿no? Aquí les puse una imagen en la que se ve el cartílago tiroides y abajo esa cosita como en tachecito, ese cartílago cricoides. La tráquea se ubica justamente debajo del cartílago cricoides. Ya la podemos ver. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con todo este dilema de exploración de la tráquea, tenemos que ver un aspecto importante que es el aspecto, en el cual las características anatómicas del cuello nos posibilitan o nos dificultan la inspección, la palpación y la auscultación, ya sea del todo, en general yo diría, engloba la exploración del cuello. Como ya lo habíamos visto, un cuerpo endomorfo, su cuello es más largo y angosto, mientras que un cuerpo, otro tipo de cuerpo tiene el cuello más corto y ancho. Es que el ectomorfo es el que tiene el cuello más largo. Sí. Ajá, lo El dijiste al ectomorfo y el revés. endomorfo. Ya como ya El, mi compañera endo, ajá, el endomorfo es el corto y más ancho, y el ectomorfo el largo y el angosto. Así es. sí, justamente como ya lo habían explicado, estas cosas influyen en la exploración. Bueno, vamos a pasar primero a la inspección. A la hora de inspeccionar tráquea se tiene que comprobar si no hay una desviación habitual y que esta tráquea esté ubicado justamente en la línea media. La siguiente, por favor. Bueno, ahora mismo vamos a la palpación. En la palpación se busca que no haya ni un desvío en la tráquea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se va a colocar un dedo justamente en el espacio que hay entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Esto se observa este espacio que hay entre estas y se hace lo mismo con el otro lado. Comparando estos dos, y justamente estos dos espacios tienen que ser simétricos. La siguiente, por favor. También se hay una auscultación. Aquí se tiene que auscultar los ruidos respiratorios sobre la tráquea y nos permite medir la frecuencia respiratoria, estableciendo como un punto en el que se valoran las causas de dificultad respiratoria, comparando las vías altas frente a las bajas. La siguiente, por favor. Sí, como ya vimos, aquí en tanto la exploración de tráquea y de tiroides, se ve un poco más la inspección, la palpación y la auscultación, mientras que en general en todo demás de cuello también se ve la percusión, pero aquí en estos puntos se observan más estos tres. Caray, la presentación. Ahí está. Ahora vamos a ver unas pequeñas anomalías en que, bueno, primero tenemos que puede haber, como ya lo hemos visto antes, puede haber masas en el cuello que pueden causar una desviación de la tráquea hacia un lado. Esto puede ser surgiendo una sospecha de unos trastornos intratorácicos, como puede ser el tumor mediasténico, las atelectasias y el gran neumotórax. También se puede escuchar un ruido que le llaman estridor, el cual lo escribe como un sonido, un tono alto, puede ser por una succión subglótica o traqueal, grave que señala más que nada una urgencia respiratoria. Estas causas pueden ser por la epiglotis, por cuerpos extraños, por el bocio o por una estenosis
con una colocación de una vía aérea artificial. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sigue la exploración de la glándula tiroides. La siguiente, por favor. Aquí les puse dos imágenes. Podemos ver que la glándula tiroides está inferior al cartílago cricoides y anterior a la tráquea. En esta glándula se van a inspeccionar más que nada sus lóbulos derechos e izquierdos y el istmo. Ahorita más adelante les voy a mencionar. Como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, después de esta referencia, está el cartílago tiroides primero, después el cricoides y después la glándula tiroides. La siguiente, por favor. Bueno, el primer paso sería la inspección, en el cual para permitir la inspección de esta glándula, tiene que pedir primero al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Y mediante una luz apuntada hacia la mandíbula, tenemos que inspeccionar la región bajo cartílago para identificar el contorno de la glándula. Aquí en la imagen que está aquí a la derecha, se delimita hacia abajo con unas flechitas negras el borde inferior de la glándula tiroides. Si hacen un poquito de zoom, no sé si puedan, pueden ver como un mini bordecito, no sé, o sea, se ve como un bordecito que delimita las líneas. Esa sería la parte inferior de la glándula tiroides. La siguiente, por favor. Y bueno, al momento de identificar este contorno de la glándula, le tenemos que pedir al paciente que degluta. Tenemos que darle al paciente un vasito con agua y tenemos que pedirle que al momento de deglutir extienda el cuello una vez más. Al hacer esto, tenemos que observar el movimiento que va a producir la glándula y su contorno, a la vez que también los cartílagos tiroides y cricoides y la glándula tiroides van a ascender con toda deglución y después van a regresar a sus posiciones en reposo. Como aquí lo podemos ver, todas esas estructuras que ya les mencioné se elevan y después van a regresar a su misma posición. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la palpación. En la glándula tiroides se puede ser más fácil la palpación con un cuello largo y delgado. Como ya se había mencionado, estas características anatómicas pueden hacer más fácil o más difícil esta inspección. También les puedo mencionar que en cuellos más cortos puede ser más fácil con su hiperextensión. Y bueno, si no es palpable el polo inferior de la tiroides, se puede sospechar una localización retroesternal, en el cual se puede ubicar esta tiroides detrás de la escotadura supraesternal, aquí como les puse aquí en la imagen. Bueno, y para palpar la anterior, por favor. Sí. Muy bueno. Para palpar la glándula tiroidea, se utilizan de primero las claves de la inspección visual. Se tienen que encontrar los puntos de referencia. De primero se tiene que encontrar la incisura de cartílago tiroides y después el cricoides debajo, como ya les había mencionado. Y después de esto se tiene que localizar el istmo tiroideo. Por lo general están por el segundo, tercero y cuarto anillos traqueales. La siguiente, por favor. Ahora sí, para realizar esta palpación se utiliza la maniobra de Quervain, el cual esa maniobra se realiza estando detrás del paciente al que vamos a explorar. Se tienen que seguir unos puntos en el cual el primero se le pide al paciente que flexione ligeramente el cuello hacia adelante. Esto para relajar los músculos esternocleidomastoideos. Después, se tienen que colocar los dedos de ambas manos sobre el cuello del paciente.
de manera que, que los dedos índices se encuentran apenas debajo del cartílago cricoides, mientras que los pulgares descansan sobre la nuca. Después se le pide al paciente que tome un sorbo de agua y digluta. Esto permite que el istmo tiroideo que ya les había mencionado ascienda bajo las yemas de nuestros dedos. A menudo es palpable, pero pues igual no siempre. Y también tenemos que inspeccionar desplazamiento de la tráquea. Tenemos que desplazar la tráquea hacia la derecha con los dedos de la mano izquierda, con los que la mano derecha va a palpar la parte externa del lóbulo derecho de la tiroides. Esto dentro del espacio entre la tráquea desplazada y el músculo esternocleidomastoideo relajado. También tenemos que ubicar el borde externo y de esta forma similar tenemos que explorar el lóbulo izquierdo también. También cabe mencionar que los lóbulos son un poco difíciles de percibir al tacto. Y bueno, por esa parte se requiere igual mucha práctica. Y se puede mencionar también que la cara del lóbulo es de aproximadamente el tamaño de la falange distal en nuestro dedo pulgar y se puede percibir como una consistencia de goma. La siguiente, por favor. Y aquí está un videíto sobre la maniobra de Corbin. Maniobra de Decker-Vein para la palpación bimanual de la tiroides. El examinador se coloca por detrás del paciente y con los pulpejos de los dedos identifica el cartílago tiroides y los dedos gordos en la nuca. Lo que realiza es la palpación bimanual de ambos lóbulos tiroides en búsqueda de nódulos. Por último, le pide al paciente que trague y comprueba la movilidad de la tiroides y de la tráquea. Y bueno, este fue un mini videito sobre los que ya le había mencionado sobre la palpación de esta técnica. La siguiente, ahora sí, por favor. Ok. También tenemos que observar varios puntos. Tenemos que observar primero el tamaño, la forma y la consistencia. Si es blanda, firme o dura de la glándula. También tenemos que identificar cualquier nódulo o hipersensibilidad de la glándula también. Y también se dice que si la glándula tiroidea está crecida, se tienen que auscultar sobre los lóbulos con estetoscopio para detectar un soplo. Hago referencia a un soplo, que es un ruido similar al soplo cardíaco, pero obviamente no es de este origen. La siguiente, por favor. La siguiente maniobra es la del Lahey, el cual esta maniobra se realiza frente a nuestro paciente. El cuello tiene que estar relajado y tiene que haber una ligera extensión. Para esto, para exponer mejor la glándula y palpar los lóbulos laterales. Ahora las manos, como aquí ya vemos, se van a colocar alrededor del cuello, pero los pulgares en un plano anterior, que los pulgares van a ser los que van a palpar ahora. Bueno, se dice que el pulpejo del dedo pulgar se tiene que poner contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se tiene que exteriorizar más adelante para que se pueda hacer más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra también se completa con la deglución mientras está palpando. Aquí expuse una mini imagen de esa maniobra. La siguiente, por favor. Aquí les traigo un videito. Maniobra de Lahey, bimanual para la palpación de la tiroides. Con el pulpejo del dedo gordo identificamos el cartílago tiroides y desplazamos la tráquea hacia un lado. Con la otra mano palpamos el lóbulo tiroideo en búsqueda de nódulos o irregularidades. Esto se repite de ambos lados. Okay. La siguiente, por favor. Ahora tenemos unos ejemplos de algunas anomalías también que se encuentran aquí, como ya les he mencionado antes. De primero está la ubicación de la glándula, que está detrás del esternón. Ya se había pasado una imagen en la cual
Por esto, a menudo no puede ser palpable. Otra pueden ser los bocios retroesternales. Aquí en la imagen les puse la imagen de un bocio, el cual estos mismos pueden causar ronquera, dificultad respiratoria, y más que nada, estos bocios retroesternales pueden causar el signo de Pemberton, que ya lo hemos visto con mi compañera anteriormente, ¿vale? En el cual la hiperextensión del cuello y elevación de los brazos pueden causar rubor o compresión en la entrada torácica por la glándula o por el movimiento clavicular. Cabe mencionar que más del 85% de estos bocios son benignos. Y la siguiente. Aquí queremos poner una secuencia de la exploración en la que nada más para detallar cómo va. Por ejemplo, aquí lo único que nos faltaría sería la percusión, en el que indagamos y no encontramos alguna maniobra. Aquí iniciamos por la inspección, que es el explorar por medio de la vista. Buscamos lo que es la forma, como ya lo habíamos visto en la morfología, si era corto, medio, largo, el volumen, si era ancho, delgado o normal, la posición, si era central o desviado, la movilidad, las lesiones o tumoraciones, que eran lo que veíamos a simple vista con la piel. También observar la tráquea y la tiroides. Eso, bueno, en cuanto a observación, de ahí la palpación, que lo definimos como el método de sentir con los dedos o manos durante la exploración. Aquí buscamos lo que es el pulso carotidio, la funcionalidad osteoarticular y muscular, la que vemos la ubicación, la superficie, la consistencia, la movilidad, la fijeza y sensibilidad. También palpamos lo que son cadenas ganglionares, el examen vascular, la tráquea, tiroides y procesos espinosos. Y por último sería la auscultación. En la exploración de los sonidos que se producen en el interior del organismo sería la auscultación de las arterias carótidas, la auscultación de la tráquea y de la tiroides. Ok, nada más en cuanto a percusión, pues realmente en cuello casi no se realiza, pero una opción que se puede hacer es a nivel de los procesos espinosos, buscando exactamente si hubiera alguna área de dolor que nos estuviera hablando, por ejemplo, de presencia de osteocondritis. Por lo que mencionó de los puntos de Valex, se puede llegar a percutir, y si hay dolor a la percusión, hablaré de un proceso inflamatorio a ese nivel que explicara, por ejemplo, un dolor crónico que tuviera el paciente en cuello y que el origen fuera pues por un problema a nivel de los cuerpos vertebrales. La que sigue, por favor. Bueno, este es un video ya recopilando como todas las maniobras. No sé si nos dé tiempo de verlo completo. No sé, ¿a qué hora tienen la otra clase? Ya son... A las 9. A las 9, faltan 15 minutos. ¿O lo vemos el lunes? Es que el lunes empezamos con tórax. Ah, bueno, entonces si no, entonces de una vez. A ver, hasta dónde nos vamos.
perdón. En la inspección es importante valorar 3 aspectos. El primero es la morfología, describiendo la forma, si es corto, medio o largo, el volumen, si es ancho, delgado o normal, y la simetría, si es central o desviado. Algunos ejemplos en cuestión a la forma es el síndrome de Klippel-Feil, que presentan un cuello corto. En cuestión a volumen, el síndrome de Turner presenta un cuello ancho y en el síndrome de Marfan un cuello delgado. El segundo punto es la visibilidad del estado de la superficie cutánea. Y por último, el tercer punto es la visibilidad de masas ocupantes, pulsos, ingurgitación venosa y cadenas ganglionares. Por ejemplo, en esta paciente, en la inspección, en su morfología, la forma es media, su volumen normal y simetría central. En la visibilidad del estado de la superficie cutánea no se encontraban alteraciones, a excepción de presencia de algunas verrugas. Tampoco hubo visibilidad de masas ocupantes, pulsos, ingurgitación venosa y de cadenas ganglionares. La palpación tiene que ser bilateral y comparativa. Como primer punto hay que valorar los pulsos carotídeos. Estos se encuentran medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y se palpa en el triángulo carotídeo. La alteración de la onda del pulso carotídeo refleja alguna anomalía cardíaca subyacente. En este caso, con esta paciente, se vio que los pulsos carotídeos eran rítmicos y cronológicos con respecto a los latidos cardíacos. Como segundo punto, hay que valorar el estado de la funcionalidad osteoarticular y muscular. Primero se va a palpar el hueso ioides que se encuentra arriba del cartílago tiroides y después se le va a pedir al paciente que haga movimientos mediales, laterales, flexión, extensión, rotación de cuello y elevación de hombros. También es importante valorar la fuerza muscular, de lo cual para hacer esto vamos a ejercer resistencia en los movimientos antes hechos por el paciente. Con la paciente se vio que el estado de funcionalidad tanto osteoarticular y muscular eran buenos, donde no existía alguna molestia o impedimento para poder realizarlos. También se vio que existía una buena fuerza muscular, debido a que había una gran resistencia por parte de la paciente para poder vencer una fuerza. Si en la exploración se encontraron algunas masas ocupantes en el cuello, mediante la palpación se le tiene que definir su ubicación, tamaño, superficie, consistencia, movilidad o fijeza y sensibilidad. En este caso con la paciente no se encontraron masas ocupantes, por lo cual se omite este paso. Es importante valorar si existe irritación meningia. Esto se va a hacer mediante los signos meningios, que son dos principalmente, el signo de Brudzinski y el signo de Kearney. Teniendo a nuestro paciente de decúbito supino, el signo de Brudzinski
Es positivo cuando se produce flexión de las caderas, cuando la cabeza es flexionada sobre el pecho. El signo de Kerning, permitiendo flexión de las rodillas, se flexiona la cadera sobre el tronco hasta 90 grados. En ese momento se trata de extender rodillas. Si existe irritación meningia, habrá resistencia, dolor y en ocasiones tendencia a flexionar el cuello. Una irritación meningia puede ser provocada por ciertas etiologías. Una de las más comunes son las infecciones, específicamente las infecciones bacterianas, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. En la paciente, los signos de Brutinski y Kerning fueron negativos para considerar que existe una irritación meningia. En la palpación de las cadenas ganglionares es importante recordar que debe examinarse de manera simultánea el lado derecho e izquierdo del cuello. Lo recomendable es palpar los ganglios usando sistemáticamente una secuencia determinada, es decir, empezar por los ganglios retroauriculares, después los ganglios amigdalinos, submaxilares, submentonianos, cadena cervical anterior y posterior y finalizar con los ganglios supraclaviculares. Para valorar la presencia o ausencia de ingurgitación yugular hay tres técnicas. La primera es colocar al paciente en decúbito supino con hiperextensión pasiva del cuello y lateralización contralateral. Debemos de identificar la vena yugular externa y buscar la interna. Si hay presencia de ingurgitación yugular, es signo de dificultad en el retorno venoso generada a nivel del mediastino de la cavidad cardíaca. La segunda técnica se llama signo de Pemberton. Esta técnica consiste en la elevación de ambos miembros superiores del paciente. Es de relevancia clínica si se genera ingurgitación yugular, edema en el cuello, tórax y brazo proximal, ya que es indicativo de oclusión venosa por la presencia de alguna masa cervicotorácica voluminosa. La tercera técnica es el reflejo hepatoyugular. Se le pide al paciente que se ponga en decúbito supino, se le presiona en el hígado por 1 minuto y es de relevancia clínica si se produce ingurgitación yugular después de hacer la presión. A la tráquea se le evaluará su movilidad colocando el dedo pulgar e índice a los costados de esta y realizando un desplazamiento en sentido lateral. Para palpar la tiroides se puede realizar la maniobra de Kerban, la cual se realiza posicionándose detrás del paciente, colocando ambos pulgares sobre su nuca y palpando con los 4 dedos libres, comenzando por la topografía laringea de superior a inferior, identificando el borde superior del cartílago tiroides y el borde del cartílago cricoides. Posteriormente, se prosigue con la palpación de la línea media, por debajo del cartílago cricoides, para delimitar el istmo de la tiroides, así como sus lóbulos lateralmente, y se evalúa su consistencia, movilidad y sensibilidad. También se puede hacer la maniobra de Laje, la cual se realiza con el paciente de frente y sentado, ejerciendo una ligera presión sobre la tráquea de forma lateral para hacer más evidente el lóbulo tiroideo, que se encuentra al lado contrario de donde se ejerce la presión, lo que facilitará su palpación. Por último, se le pide a la paciente que degluta para valorar el movimiento de los cartílagos laríngeos y valorar visibilidad de la glándula tiroides. En el caso de nuestra paciente, tras la inspección de la tráquea se aprecia que está central y a la palpación es movible y sin presencia de masas. Y en cuanto a su tiroides, en la inspección no se observa crecimiento y a la palpación es blanda, elástica y con movilidad. La última parte de la exploración del cuello es la auscultación de las arterias carótidas. Se palpa la arteria carótida y después de palparla se coloca el estetoscopio. Lo importante es no escuchar ningún soplo. Y así es como concluye la exploración de cuello. Bueno, eso sería todo. Muy bien, ¿alguna duda o comentario?
¿Alguna duda o comentario que tengan? No, doctor, creo que todo lo explicaron muy bien. Sí, nada más ahora Doctor, Mande. respecto al examen de lunes, ¿cómo va a ser la dinámica? Les voy a mandar una liga para que se conecten y lo contesten. Va a ser a través de ¿cómo se llama? De Google Drive. Para que lo conecten, va a ser de opción múltiple, aunque también tiene algunas que son en la que solamente hay una respuesta, y hay otras que son en casillas que tienen que contestar, son varias respuestas en la misma pregunta. Y ya después yo les entrego la evaluación. ¿Sí? Ok. Pues nada más en una situación de que, pues, estuvo bien, estuvo bastante bien, nada más que, pues, hay que repasarlo, porque esto es de práctica, ¿no? Y la otra situación es de que cuando revisan a sus pacientes, pues procuren hacerlo, porque muchas veces, aunque ahorita lo vemos y se ve todo lo que es en la inspección, palpación, percusión, aunque no, bueno, percusión no se ve mucho en el cuello, tiene razón, auscultación. Muchas veces cuando le hacemos una evaluación al estudiante para que valore a un paciente, vemos que pues se salta varios pasos, no hace todas las evaluaciones y eso pues no permite detectar alguna alteración o alguna anomalía en el paciente. Entonces, esa es la situación. Algo desgraciadamente ahorita que está afectando pues, es la falta de práctica, pero algo que podían hacer es ver la opción de que practicaran la exploración con sus familiares, para que con alguno de ellos ir haciendo la exploración en orden, para que poco a poco la vayan sistematizando y de esa manera la hagan en una forma lo más completa posible. Pues sería nada más. Ok, muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes. A la misma hora, por favor. Sí, gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego. Buen día. Buen día.